Ministro de la Presidencia da conferencia de prensa a los medios de comunicación. Escuchamos. Muy buenos días, queridos compañeros, compañeras de la prensa. Muchas gracias por su presencia. El objetivo de esta conferencia de prensa es dar a conocer al país quiénes son los personajes que con tanto entusiasmo denuncian corrupción en el gobierno y tratan de desacreditar la dignidad de las personas. Una de esas personas que se ha estado dedicando en los últimos 10 años a desacreditar al gobierno, a erosionar su credibilidad, a atacar al gobierno nacional, a sus políticas, a las políticas del gobierno nacional que han estado dirigidas a quebrar la sumisión del Estado boliviano al imperio, a los Estados Unidos. Políticas que han estado dirigidas fundamentalmente a lograr la independencia económica. Frente a estas políticas, ha quedado absolutamente claro en los últimos 10 años que el gobierno de Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo con este proceso de cambio, jamás. Nunca el gobierno de Estados Unidos vio con simpatía este proceso de cambio, sino todo lo contrario. El gobierno de Estados Unidos ve en este proceso de cambio, en las políticas del gobierno nacional, en la construcción de un gran proyecto de industrialización, una gran amenaza a su dominio, a su hegemonía, a su influencia en América Latina. Las pruebas están claras. La injerencia norteamericana, para ser breves, ha desarrollado un conjunto de estrategias dirigidas justamente a impedir que el presidente Evo Morales sea el primer presidente indígena. Y les voy a recordar, desde el año 2002, brevemente, la expulsión del presidente Evo del Congreso Nacional. Política labrada, tejida desde la Embajada de los Estados Unidos y que fue aplicada sumisamente por el gobierno de Tuto Quiroga. El robo de misiles de parte del gobierno de Estados Unidos, entre comillas, para evitar que los misiles caigan en manos de un gobierno narcoterrorista. Esa ofensiva política a través de ONGs que intentó quebrar la realización de la Asamblea Constituyente. El golpe cívico prefectural organizado, financiado, promovido por el gobierno de los Estados Unidos. Esa aventura descomunal de tratar de dividir al país a través de sicarios extranjeros, promovida por Estados Unidos. Y por supuesto, el financiamiento, la articulación de las marchas del TIPNIS, de las movilizaciones policiales y ahora esta secuencia de ataques alevosos promovidos por el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con presuntos o llamados
periodistas en complicidad con agentes encubiertos. Uno de esos agentes encubiertos es Carlos Valverde. Se dice que no hay crimen perfecto, ni operación encubierta que no se descubra. El caso de CAMC fue montado por la Embajada de los Estados Unidos y operada por su agente encubierto, Carlos Valverde Bravo. En este caso, se ha utilizado una operación encubierta, un agente encubierto, Carlos Valverde, se han utilizado y se están utilizando algunos medios de comunicación y, por supuesto, las redes sociales apoyadas, como es comprensible, por la oposición. Brevemente, el señor Carlos Valverde tiene una larga trayectoria de agente encubierto al servicio de la Embajada norteamericana. En primer lugar, en su condición de director de inteligencia del Ministerio de Gobierno durante el gobierno de Paz Zamora. El operativo que se llevó a cabo para liquidar el Comando Nacional Néstor Paz Zamora fue dirigido por Carlos Valverde, pero ese operativo fue apoyado por agentes de la embajada con quienes trabajaba Carlos Valverde. Su vinculación con el narcotráfico fue permisiva a la información que disponía la DEA respecto a Carlos Valverde. Por lo tanto, fue un agente encubierto de la Embajada norteamericana en redes de narcotráfico. De agente encubierto pasó al campo del periodismo y desde el año 2005 en adelante tuvo el encargo de desacreditar al gobierno nacional. Fue un opositor radical de la Asamblea Constituyente, les vamos a pasar toda la información. Fue una pieza fundamental para construir una matriz de opinión, fundamentalmente en Santa Cruz, para impulsar el golpe cívico-prefectural que lo organizó la Embajada norteamericana. Les recuerdo el papel del embajador de ese entonces, Philip Goldberg, con quien Valverde tuvo encuentros. Y obviamente Valverde en su papel de encubridor del separatismo, por encargo de la embajada, con el objetivo de sacar las huellas digitales de la participación del gobierno de Estados Unidos en la operación separatista. Como presunto periodista, pero por encargo de la embajada, Carlos Valverde escribe 3 libros. El primero, de los últimos años, Maten a Rocha, que es una trama elemental, en realidad una suma de panfletos, pero que en el fondo tienen el argumento de atribuirle al gobierno nacional, a nuestro gobierno, respecto a el vínculo que tendría el gobierno con Rocha. Y el argumento es que para que no declare Rocha la relación con el gobierno, había que matarlo. Esa es la hipótesis de este libro, encargado por la Embajada de los Estados Unidos. Ustedes me dirán dónde está la prueba. Les pido un poquitito de paciencia.
Para seguir desacreditando al gobierno nacional, se le encarga que haga una sistematización de los conflictos sociales y de las bajas y de las muertes, y publica el libro ¿Qué pasó, presidente? ¿Por qué tuvieron muertos en su gobierno?, que forma parte de una trama también dirigida a desprestigiar al gobierno y a culpabilizarlo respecto a los muertos, entre ellos la masacre de Porvenir, que fue ejecutada por Leopoldo Fernández y su pandilla de sicarios. Pero como había que desacreditar al gobierno, entonces había que cambiar el curso de la historia. Y el último librito de don Carlos Valverde, Territorio, Poder y Cocaína. Muy bien. Toda esta saga de literatura fantástica no tiene más objetivo que desacreditar al gobierno, que ese es uno de los objetivos del gobierno norteamericano, y que Carlos Valverde cumple en su papel de agente encubierto el papel de periodista. En su condición de periodista escribe estos documentos que no pasan de ser libros, sino una suma de panfletos impresentables académicamente. Después, si quieren, les voy a explicar por qué digo eso. Pero además de esto, además de que Valverde, desde su medio de comunicación, todos los días trata de desacreditar al gobierno utilizando los micrófonos de la radio o de los canales de televisión donde contrata servicios, radio, televisión, libros, artículos de opinión contra el gobierno nacional. Y claro, como no tiene efecto el descrédito de sus libros, no tiene efecto el descrédito de su último libro, que entre otras cosas fue presentado con enorme entusiasmo, el libro encargado por la Embajada de los Estados Unidos fue presentado por la Fundación Pazoskanqui, de la cual es propietario don Samuel Doria Medina, y cuyo presidente o director de la Fundación Pazoskanqui es el señor Diego Ayo, funcionario de USAID, vivió durante varios años de la teta de USAID, el señor Diego Ayo. Y resulta que la Fundación Pazoskanqui, propietario Samuel Doria Medina, le auspicia la edición del libro a Carlos Valverde y con una presentación de Diego Ayo. El señor Ayo dice ser doctor, título académico doctor, pero presenta un texto, un bodrio, el doctor presenta un bodrio en calidad de texto, solamente tiene que leer este bodrio. Pero bueno, y claro, el señor Raúl Peñaranda y los que ya sabemos. Este libro encargado no tiene mucho futuro, solamente quienes le hacen ola al libro son página 7 como corresponde. El Deber como corresponde y ANF como corresponde. Los alfiles de don Carlos Valverde. Pero resulta que don Carlos Valverde, que en apariencia funge como periodista, en realidad es un agente encubierto de los Estados Unidos.
Y les voy a leer el Wikileaks, está traducido del inglés, del 15 de noviembre del 2007. Hay varios Wikileaks vinculados a agentes encubiertos, pero voy a ver ahora el agente encubierto Carlos Valverde, Bravo. ¿Qué dice Estados Unidos el 15 de noviembre del 2007, cuando estamos viviendo el momento más crítico del golpe cívico prefectural? Estados Unidos en el punto de mira de Evo, dice, Estados Unidos en el punto de mira de Evo. Estados Unidos estaba colocando la mira telescópica contra el presidente Evo. ¿Qué hacer?, se preguntan los norteamericanos. Aquí hay varias consideraciones, no las voy a leer. Pero escuchen esta, queridos compañeros. El célebre comentador político Carlos Valverde se contactó con la embajada para expresar su profunda preocupación sobre la situación actual. Valverde mencionó que está escuchando que muchos en el MAS apoyan un autogolpe. Bajo este escenario, los partidarios de Evo y posiblemente los miembros del ejército leales al presidente instarán públicamente a Evo Morales para gobernar por decreto para restaurar la estabilidad. Algunos argumentan que los miembros del círculo íntimo de Morales están alentando clandestinamente este escenario, la teoría del autogolpe, noviembre del 2007, ¿recuerdan eso? Valverde también mencionó, está hablando en la embajada de los Estados Unidos, porque Valverde era caserito de la embajada. También mencionó que el vicepresidente más moderado había sido dejado de lado por los privilegiados del presidente, acusando a García Linera de conspirar contra Morales. Según Valverde, dice la embajada, en su informe, la embajada de Estados Unidos aquí en Bolivia, en su informe al Departamento de Estado. Según Valverde, estas acusaciones de conspiración han obligado a García Linera a tratar de evitar las apariciones públicas y a adoptar un tono más radical cuando aparece en público. Valverde, infidente, soplón, caserito de la embajada. Muy bien, pero vamos a ir un poquito más allá. Esto es en el caso del golpe cívico prefectural. En el momento de, por eso estamos hablando, perdón, exactamente, el momento de la Calancha, ¿no es cierto? Sí. Después se produce el golpe cívico hablamos septiembre, octubre, noviembre. Tienes razón, muchas gracias, querido compañero, por corregir. 8 de junio del 2009, secreto, Embajada de la Paz. ¿Cómo el gobierno de Bolivia pudo culparnos por la presunta célula terrorista? Resumen, Wikileaks, documento redactado por URSS, porque ya lo habíamos expulsado a Goldberg, el 2008. El gobierno estadounidense aún no ha sido acusado directamente de participar en la supuesta célula terrorista en Santa Cruz. Sin embargo, hay varios factores que pueden inducir al gobierno boliviano a contactarnos con los sospechosos grupos extremistas en Santa Cruz. La petición de asilo político del presunto terrorista Hugo Achá y su esposa, director de la Fundación Human Rights Foundation. La asignación de asistencia de USAID a una organización boliviana de la cual se sospecha de financiar a una célula terrorista en Santa Cruz
y un papel implícito del gobierno estadounidense basado en la afirmación del gobierno boliviano de que el líder de la célula organizó reuniones y tenía contactos en Washington. En este contexto, lo que Estados Unidos pretendía era disipar cualquier duda, cualquier sospecha de que el gobierno de Estados Unidos estaría vinculado al caso del separatismo. Y se pidió que se escribiera un libro para decir que el gobierno era el responsable de la muerte de Rocio. Wikileaks. No voy a leer la relación. Lo cierto es que Achá, el director de la fundación, el director de Human Rights Foundation, financiado por Estados Unidos, y que había pedido plata a los Estados Unidos, se paseaba por los pasillos de la embajada. Achá. ¿Ah? Reconocimiento de los propios Estados Unidos. Un escenario. Sobre el informe de Pando, había que tenderle una trampa al gobierno, había que cambiar la matriz de opinión y por lo tanto acusar al gobierno nacional de llevar adelante la masacre de Pando, al ministro Quintana. ¿Qué pasó, presidente? Con Porvenir, aquí está la matriz de opinión. Y en el caso de la célula terrorista, fíjense esto que es algo de verdad escandaloso. El senador Roger Pinto, y dice la embajada, hay que protegerlo estrictamente. ¿Quién lo hizo escapar al senador Roger Pinto? Después vamos a ver. El senador Roger Pinto le dijo a Paul Opp, es decir, al agente de la CIA, al oficial político de la embajada, el 3 de junio, que aunque el gobierno tenga buenas razones para tratar de asegurar que el informe sobre Pando de Human Rights Foundation nunca sea publicado, también tiene evidencia, Roger Pinto, de que Achá estaba involucrado con la supuesta célula de Santa Cruz. Dijo que Achá estaba involucrado al estar intentando solicitar fondos para el grupo de los líderes de la oposición en la Media Luna. La embajada sabía de que Achá estaba involucrado en la célula terrorista. Confesión de parte. Pinto sostuvo, entre otros, que Achá se acercó al alcalde de Trinidad, Moisés Chiriqui, etcétera, etcétera, ya sabemos el resto. Muy bien. En este caso del terrorismo, el informe de los Estados Unidos que dice, el diputado por Podemos, Claudio Vanegas, a quien la embajada pide protegerlo, proteger estrictamente, quiere decir que es una fuente importante, y tenemos varios Wikileaks para proteger a personas importantes, después vamos a ver, y el Bernardo Montenegro, proteger estrictamente otro soplón de la derecha, que llevaban información a la embajada, le dijeron a Poloff en mayo que la investigación congresal sobre el grupo de Santa Cruz había revelado que de hecho Achá tenía una relación con él. Bien, en este contexto turbulento en el que se sospechaba y luego se demostró el papel de la embajada en el grupo terrorista, ante esta situación lo que se pretendió era nuevamente construir una matriz de opinión para decir que era el gobierno el que lo mató a Rocio. Y fíjense qué dice. Se pensó que una estrategia, es decir, para lavarse las manos, se pensó que una estrategia de este tipo evitaría que el gobierno de Bolivia remodele indefinidamente una red de sospechas sobre Achá y la fundación y siga usando los links de Achá para arrestar o intimidar a otros. Después de que un esfuerzo inicial para enviar, escuchen bien compañeros, después de que un esfuerzo inicial para enviar
al líder experto, Carlos Valverde, a los Estados Unidos para entrevistar a Chá, después de hacer esfuerzos, dice, no se concretó. Porque el diputado Vanegas planteó ir a Estados Unidos a hablar directamente con Achá. Lo querían mandar a Carlos Valverde a entrevistarse con Achá para armar, para rearmar, para reforzar el argumento de que el gobierno estaba detrás de Rocha. Valverde tiene muchas cosas que contarle al país, tiene muchas cosas que decirle al país. Tiene que revelar su impostura periodística y tiene que quitarse la máscara de periodista para que se le descubra el rostro de soplón. Y es la propia embajada, los propios Wikileaks, lo que lo develan, quienes lo desnudan. El experto periodista, claro, experto en inventarse cosas, experto en atacar al gobierno, experto en desacreditar al gobierno nacional. Y por eso es que Carlos Valverde se hace cargo de la operación de Camsé, que por supuesto es una operación, como no es suficiente el descrédito, el desprestigio, el ataque furibundo de todos los días de algunos medios, pero en particular de Carlos Valverde, contra el gobierno, por supuesto no hay nada mejor que matar dos pájaros de un tiro. Ese es el plan encubierto de los Estados Unidos. Matar la credibilidad del presidente Evo y a su vez amplificar la idea de la corrupción en el gobierno nacional. Ya Samuel Doria Medina y todo su aparato mediático, junto a Página 7 y sus aliados, durante meses intentaron involucrar al presidente Evo en el caso del Fondo Indígena. Parte de esa estrategia de involucramiento al presidente Evo, obviamente, el informe de la Fundación Pazoscanqui, financiada por Doria Medina. Fundación Pazoscanqui, que también financió el libro de Carlos Valverde. Saquen sus conclusiones. Y entonces, como fue insuficiente el ataque furibundo de los medios, de los analistas, de los pseudoanalistas, de los pseudoperiodistas, entonces pasaron a la ofensiva brutal, a la estrategia de matar dos pájaros de un tiro. Y por eso esta operación fue montada el año 2015. El propio Valverde reconoce que se reunió con 3 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos el 11 de diciembre en el Hotel Los Tajivos. Pero no se reunió para comentarles a los funcionarios de la Embajada el librito sobre territorio, poder y cocaína, no. Porque este libro ya había sido publicado. El año 2015. Pero además fue presentado, fue comentado por la Fundación Pazoscanqui de Doria Medina con su director Diego Ayo. Ya fue publicado, ya era de conocimiento de la embajada sabía de memoria lo que contenía este libro, porque este libro fue encargado por la embajada. Entonces Carlos Valverde miente soberanamente respecto a que se habría reunido con los agentes de la embajada
para comentarles su libro. ¿Quién le va a creer a Carlos Valverde, que se reunió con funcionarios de la embajada para comentarles sobre su libro, cuando los funcionarios de la embajada ya sabían lo que contenía el libro? Pero bueno, era importante este reconocimiento, como lo reconoce el propio comunicado de la Embajada de los Estados Unidos. Insisto, como ni toda la política de descrédito en materia de lucha contra el narcotráfico no funciona, incluido el librito de Carlos Valverde, como eso no funciona todo el ataque de descrédito del Fondo Indígena, se van a matar los dos pájaros de un tiro en un contexto de referéndum. Y entonces, ahí, nuevamente, lo vemos intervenir a Carlos Valverde. Ya no a Carlos Valverde vinculado a la embajada en el caso de la inestabilidad del 2007 y 2008. Ya no lo vemos a Carlos Valverde vinculado al caso terrorismo. Ahora lo vemos a Carlos Valverde vinculado al caso Camp C. Estas son las pruebas, estas son las evidencias. Y por supuesto vamos a seguir desclasificando, vamos a seguir traduciendo, porque hay varios Wikileaks referidos a Carlos Valverde, hay varios. Estamos sacando rápidamente ante la situación para defender al gobierno, al presidente Evo, la credibilidad del gobierno ante un ataque brutal de los Estados Unidos, que no encuentran interlocutor válido en el viejo sistema político y que no son actores políticos relevantes para enfrentar al gobierno, y por lo tanto buscan analistas independientes, a periodistas soplones, a medios de comunicación para atacar el gobierno y por supuesto a las redes sociales que actúan siempre con antifaz. Este ataque furibundo contra el presidente Evo, contra el gobierno nacional, forma parte nuevamente de esa estrategia de desestabilización que está dirigida por la Embajada de los Estados Unidos. El presidente Evo ya lo ha dicho, y lo que estamos haciendo es ahora demostrar con datos, con hechos, no con inventos, no con suposiciones, con los mismos documentos escritos en reserva por el gobierno de los Estados Unidos. Pero no solamente se trata en este momento, en este contexto político, de atacar desde Washington. Por eso ese artículo de Atilio Borón, les aconsejo que se lea. El no nace en Washington, sí, pero también el golpe cívico-prefectural nació en Washington, y la aventura descabellada del separatismo también nació en Washington, y también todas las operaciones encubiertas nacieron ahí y se operaron acá por agentes gringos y por gente como Carlos Valverde. Y como Carlos Valverde hay otros. Pero no es hora de ver a los otros, es hora de ver a quién está detrás de esta estrategia lineal entre Valverde, Página 7, ANF, ya sabemos. Pero además de afectar, de tratar de atacar la credibilidad del presidente Evo, la honestidad del presidente Evo, la transparencia con la que se actúa como gobierno, además de eso, este operativo lo que trata es de desacreditar la inversión china en Bolivia y en América Latina. Este es un ataque alevoso de Estados Unidos, por supuesto, contra Bolivia, porque nos hemos convertido en una referencia internacional
de cómo se deben hacer las cosas en economía, en política, en distribución de la riqueza, en nacionalización. Esto va mucho más allá, compañeros. Esto también trata de afectar la presencia de la República Popular de China, no solamente en Bolivia, sino en América Latina, y tratan de echar sombras. Que puedan existir irregularidades, está bien. ¿Acaso las empresas norteamericanas no se han convertido en los cuervos del sistema energético mundial después de que las tropas norteamericanas destruyen países? ¿Acaso las empresas norteamericanas no se abalanzan sobre los pozos de petróleo y hacen barbaridades en los países que destruyen con su poder militar? Por supuesto que habrá irregularidades en las empresas norteamericanas o en las empresas francesas o canadienses y también las chinas, que sea objeto de investigación. Pero también se trata de desacreditar la presencia china en Bolivia y en América Latina. Pero fundamentalmente se trata de frenar el gran proyecto de industrialización que estamos llevando a cabo, entre otros con empresas chinas. En el caso del litio, en el caso de la producción de azúcar o en el caso de carreteras. Se trata de frenar también esa presencia y por lo tanto aquí subyace la lógica geopolítica de los Estados Unidos para preservar esta región y particularmente Bolivia como su patio trasero. Claro que si Bolivia se industrializa, se integra físicamente, si Bolivia desarrolla toda su potencialidad productiva, claro que vamos a vivir de espaldas a Estados Unidos porque vamos a ser una potencia energética, alimentaria, hidrocarburífera, un país pequeño pero potente, unido, económicamente desarrollado, y eso obviamente obstaculiza su estrategia de dominio regional de los Estados Unidos. Y cuando ve la presencia china en Bolivia y en América Latina, obviamente que se convierte en una amenaza. El dominio norteamericano, con la presencia china, con la presencia rusa, por supuesto se va a convertir en una gran amenaza al dominio de los Estados Unidos, acostumbrado a convertir a nuestros presidentes en vulgares marionetas, de tener injerencia en nuestro sistema político para convertir a nuestros políticos y vestirlos como payasos. Y claro que están acostumbrados a llevarse nuestros recursos naturales con la mayor impunidad y a gobernar nuestros países, a decirnos los que nos tienen que, a pretender que nosotros hagamos lo que ellos nos dicen. Claro que somos incómodos, claro que hoy día, con el apoyo de China, con la participación de China, Bolivia está haciendo su tarea gracias al liderazgo del presidente Evo. Y estamos construyendo caminos, proyectos de industrialización. Claro, ¿le vamos a ir a pedir a Estados Unidos que vengan sus empresas? Hay licitaciones, hay convocatorias públicas, que participen. Pero el tema aquí, de fondo, es cortarle la cabeza al presidente Evo. El tema aquí de fondo es desestabilizar, frenar este proceso, impedir que los bolivianos sean cada vez más soberanos, ejerzan su ciudadanía política y económica. Y eso tenemos que entender, eso tenemos que comprender los ciudadanos bolivianos. Para lo último, si no encuentro debe estar en otro Wikileaks. De todas maneras, el objetivo, no solamente del golpe, el objetivo de esa aventura descabellada
del separatismo, uno de los objetivos era liquidar, matarlo al presidente Evo, aunque lo nieguen los cables de Wikileaks de los Estados Unidos, aunque lo niegue. Pero de todas maneras, si no encuentro, aquí está. Sobre Roger Pinto. Insisto, para cerrar, el senador Roger Pinto, dice, estrictamente protegido por la embajada. Le dijo a Polo el 3 de junio que aunque el gobierno tenga buenas razones para tratar de asegurar que el informe sobre Pando nunca sea publicado, también tiene evidencia de que Achá estaba involucrado con la supuesta célula en Santa Cruz. Roger Pinto dijo que Achá estaba involucrado al estar intentando solicitar fondos para el grupo de los líderes de la oposición en la Media Luna, pero solo con el fin de establecer una fuerza de autodefensa para la Media Luna. O cualquiera, dice, entre paréntesis, si el gobierno boliviano intenta una represión violenta, dice, insisto, dijo que Achá estaba involucrado al estar intentando solicitar fondos para el grupo de los líderes de la oposición en la Media Luna, pero solo con el fin de establecer una fuerza de autodefensa para la Media Luna, no para asesinar al presidente. Informe de la embajada. Lo último, el encargado de negocios, el señor Brennan, ha señalado que no está metido en el referéndum, que no tiene nada que ver con el referéndum. Yo quiero desmentirlo categóricamente al señor Brennan, porque sí está metido en actividades que no son las que señala la Convención de Viena en Bolivia. Y el señor Brennan está operando con la embajada en la Ciudad del Alto. Y aquí está la evidencia. Más evidencias. Regalando pelotitas para que jueguen las mujeres del Alto, regalando pelotitas la embajada de los Estados Unidos. Fíjense cómo va a cambiar la vida económica de la Ciudad del Alto con el regalo de las pelotitas de la embajada americana. Brevemente, compañeros, porque creo que tenemos transmisión directa. Ministro, buenos días, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas es importante lo que usted ha manifestado. Solamente un tema de mi parte. Sin embargo, anoche Carlos Valverde ha vuelto a mostrar 3 cartas dirigidas, firmadas por la señora Zapata a instituciones del gobierno, en las que también se hace pasar por representante del gobierno, Comibol, Aduana y también Banco de la Unión. ¿Qué relación realmente tenía esta señora con el gobierno? Ninguna, querida periodista, ninguna. Y si existen estos documentos, estas evidencias, esos son documentos que debieran constituir pruebas del delito de usurpación de funciones. Y ahí tiene el Ministerio Público, ahí tiene el Fiscal General del Estado Plurinacional, que debiera actuar de oficio. ¿Qué mayor evidencia si hay esos documentos? Una funcionaria de una empresa privada mandando cartas a entidades o a instituciones como si fuese representante del gobierno nacional, Ministerio Público.
No hay la menor duda, querida periodista, la menor duda para que el Ministerio Público actúe de oficio y haga lo que tiene que hacer. Si alguien usurpa, como lo han hecho varias personas, la función del Ministerio de la Presidencia, y yo me entero, inmediatamente envío el equipo de la policía a indagar que hay una persona que está hablando en nombre del Ministerio de la Presidencia, y hemos encarcelado a 2 o 3 personas por usurpación de funciones, porque ese es un delito que está en el Código Penal, y hay que aplicar el Código Penal. Ahí está el Ministerio Público. ¿Para qué especular tanto? Ahí, como yo estoy mostrando las pruebas, Valverde, aquí está ministro, al Ministerio Público, aquí están las evidencias de que se está traficando influencias en nombre del gobierno, pero que no se está traficando influencias desde el gobierno, que es otra cosa. Ministro, si me permite, por favor, ministro, son muchas cosas juntas, ministro, las que usted ha dicho, y la verdad me queda poco claro la calidad de individuo del señor Valverde. ¿En qué sentido? Usted dice que es soplón. ¿Solamente soplón o es un... No, es un agente encubierto. Si es un agente encubierto, solo un soplón, si es agente encubierto, quiere decir que recibe sueldo de la embajada, quiere decir que es un funcionario permanente desde el año hace 10 años, usted dice, ¿verdad? O desde 2005. En todo caso, me gustaría que usted nos muestre la prueba de que este señor es funcionario de la embajada o es un simple traidor, un simple soplón. Pero, mi querido compañero, yo entiendo su analogía, ministro, pero la idea es que... es que no es analogía, mi querido compañero, no es una analogía, es un relato de la embajada, no es mía, yo no estoy... Absolutamente, porque son documentos oficiales elaborados. Pero esta es una prueba, esta es una evidencia, mi querido compañero. Lo que ministro, por favor, es, bajo estas circunstancias, bajo este panorama que usted nos muestra, el señor Brennan será expulsado de Bolivia. ¿Están evaluando ya inmediatamente o cuál ha de ser la situación política de ese señor? Estamos en evaluación, el presidente Evo lo ha dicho ayer en PAT, en el programa No Mentiras, está en evaluación. Y el presidente ha sido categórico. Se remite a las pruebas. Nosotros no andamos con especulaciones. Evidencia de que hay injerencia norteamericana y el señor Brennan se va. Porque este no es su colonia, este no es su patio trasero para venir de vacaciones y todavía desestabilizar al gobierno. Tiene que cumplir, lo mínimo que tiene que cumplir los funcionarios del cuerpo diplomático, del extranjero que vienen a Bolivia, es el respeto a la soberanía nacional, es el respeto a la dignidad de los bolivianos, es el respeto a las instituciones democráticas. ¿Cómo va a venir un funcionario de los Estados Unidos con su equipo a torpedear la democracia? Y dicen que son demócratas, que son los campeones de la democracia en el mundo. Todos los días están torpedeando democracias en el mundo. ¿Y usted cree que nosotros somos una excepción? Gracias, compañero. En conferencia.